Saludamos al candidato presidencial de Creo, Guillermo Lasso. Muy buenos días, Guillermo, bienvenido a nuestro programa. Estamos entrando ya en el detalle de algunas de las propuestas de los candidatos a la presidencia. Esta semana hemos hablado de empleo y usted ha hecho una propuesta bastante optimista, audaz, en cuanto a la posibilidad de generar 1 millón de empleos en 4 años de gobierno. Lo ha hecho en base a un acrónimo y quisiera ir analizando algunos de los puntos para saber cuál será su plan para llevarlo a cabo. Muy buenos días, Janet. Muchas gracias por la invitación. Para responder su pregunta, yo quisiera primero enmarcar la respuesta. ¿En qué sentido? La economía ecuatoriana en el año 2016 va a decrecer en 1,7%. Y de acuerdo con proyecciones de organismos internacionales, en el 2017 habrá una caída de 2,7%. Y así durante el año 19, 20, hasta que recién el 21 habría un crecimiento del 1%. En esas condiciones, la economía ecuatoriana lo que va a hacer es destruir empleo. Por lo tanto, tenemos que cambiar ese ciclo a un ciclo de crecimiento, que es lo que nosotros planteamos en nuestro programa de gobierno, para que a partir ya del año 2018 podamos tener crecimientos del 1,8% hasta el año 2021, donde la economía crecerá al 5% anual. Es la única manera de crear empleo. Ahora, ¿cómo logramos crecimiento? En primer lugar, nuestra propuesta contempla la eliminación del anticipo de impuesto a la renta, más 12 impuestos más y ahora un nuevo impuesto en caso de que la Asamblea apruebe este nuevo impuesto a la plusvalía enviado ayer por el trinomio Correa, Moreno y Glass. También lo vamos a derogar a partir de mayo 24 del 2017. De lo que se trata es poner dinero en el bolsillo de los ciudadanos, no quitarle el dinero a los ciudadanos, poner dinero en manos de los emprendedores para que existan los incentivos para emprender, para crear trabajo, no para que vivan escasos de dinero, sin empleo, sin oportunidades. Ahora, Guillermo, usted plantea como primer punto de su plan la eliminación de algunos impuestos. Sin embargo, ¿cómo va a reemplazar los ingresos que en este momento tiene el Estado y que depende de los ingresos que generan esos impuestos? ¿Cómo lo va a compensar? Porque si no, la crisis en el Estado pues va a ser mayor. Mire, Janet, si usted va donde el tendero de la esquina y le pregunta qué pasa si subes los precios en la tienda, él le va a contestar que van a caer sus ventas. Y si luego le pregunta, ¿y si hacemos lo contrario? ¿Bajan los precios? Ah, no, las ventas van a subir. Así es la política tributaria. Vea qué ha pasado en este año. El gobierno sube el IVA del 12 al 14 y la recaudación cayó en un 5%. Crea nuevos impuestos y en lugar de que la recaudación suba, la recaudación general de toda la recaudación tributaria ha caído un 10%. Cuando usted baja el exceso de impuestos, la recaudación va a subir porque la economía va a crecer, porque se va a reactivar la economía, porque va a generar empleo. Y en nuestro caso, nosotros privilegiamos la economía de las familias ecuatorianas, la economía de los ciudadanos, por encima de la economía del gobierno. Si las familias están bien, el gobierno va a estar bien. Pero si el gobierno está bien y el ciudadano y las familias están mal, lo único que conduce ese escenario es a la pérdida de empleo y a una grave crisis económica y social, que es lo que tenemos que evitar con el cambio. Ahora me pregunto si es que ese cambio, digamos, de bajar los impuestos para subir la producción y subir la posibilidad de que los ecuatorianos puedan pagar nuevamente esos impuestos, es un proceso que quizá va a ir más lento de la necesidad de dinero del Estado. Cobrando impuestos usted tiene el dinero ahorita, para en cambio hacer productivo el país, digamos que es un proceso que va más lento, más a largo plazo, y ahí mi pregunta nuevamente, ¿cómo va a reemplazar los ingresos
que se necesitan en este momento para el Estado, mientras el sector productivo crece y le puede devolver a usted esos impuestos? Quien crea valor para la sociedad, quien genera empleo para la sociedad es el sector privado, no es el gobierno. Durante los últimos 10 años nos han vendido la idea de que el gobierno hace todo, y vea la crisis en la que nos encontramos. Una economía en decrecimiento y en el último año se han perdido 350.000 empleos. Esto es cuestión de enfoque, de prioridad. Cuando la prioridad es la economía de la familia ecuatoriana, cuando la prioridad es la generación de empleo, cuando la prioridad es el crecimiento de la economía y no la comodidad del gobierno y peor de quienes administran el gobierno, entonces tendremos claro que hemos caminado o que nos estamos enrumbando por el camino del desarrollo y del crecimiento. Pero si tenemos un gobierno despilfarrador y por otro lado ya vemos presuntos actos de corrupción, obviamente se está desperdiciando el esfuerzo de las familias ecuatorianas, de los emprendedores que son los que pagan impuestos y sostienen al gobierno. Tenemos que llevar a cabo un proceso a la inversa. Un gobierno responsable que priorice el gasto en salud, en educación, en seguridad, que no lo despilfarre en una refinería que no existe allá en el terreno del Aromo, y peor todavía, que no permita actos de corrupción como los que estamos viendo ahora, fajos de billetes en los tumbados, entre el tumbado y el techo de las casas de algunos funcionarios correístas. Y tras cuernos palos, ahora envía un proyecto de ley de impuesto a la plusvalía, que es un impuesto confiscatorio, porque lo que va a producir es que aquel ecuatoriano, sobre todo de clase media, que quiere vender su casa, que la ha pagado con su esfuerzo, ahora $3 de cada $4 de su utilidad se van para el gobierno, es decir, trabajar para el Estado. Eso nosotros lo vamos a derogar. Quédense tranquilos, ecuatorianos, que si lo llega a aprobar Correa, ustedes tienen en sus manos el poder del voto para votar en febrero del 2017 y tienen mi compromiso que en nuestro proyecto de reforma tributaria ahora ya no hablaremos de 12 impuestos, sino de 13 impuestos a derogar, incluyendo el impuesto a la plusvalía. Guillermo, otra de sus propuestas y en general de los candidatos, principalmente de la oposición, es reducir el gasto público. Para reducir el gasto público hay que reducir a la burocracia. No hay remedio, va de la mano. La burocracia es la que en este momento, la enorme burocracia creada en estos 10 años es parte del problema. Pero el reducir la burocracia incrementa por otro lado los niveles de desempleo. ¿Cómo cumplir con la baja en el gasto público y al mismo tiempo cómo absorber a todas estas personas que tienen que salir del Estado para que puedan trabajar en empresa privada? Janet, nosotros no preveemos ningún despido masivo de empleados públicos. Existe alternativa. Me explico. El gobierno central, simplificando, tiene dos tipos de gastos. Gastos de operación, que son sueldos, salarios, agua, luz, teléfono, etcétera, los gastos para que opere el gobierno. Y tiene gastos de inversión, que son los gastos en carreteras, escuelas, hospitales, hidroeléctricas, etcétera. Los gastos de operación llegan a cerca de 18.000 millones de dólares y los de inversión a 7.000. Es decir, el total del gasto del gobierno central son 25.000. Si nosotros impulsamos una política que estimule la inversión privada en obra pública a través de alianza público-privada, bajaremos el gasto de inversión sin necesidad de recurrir a políticas de shock para reducir el número del personal del sector público. Todos los funcionarios y empleados públicos deben de tener la absoluta tranquilidad que eso, como usted lo señala, sería un error porque produciríamos desempleo. Y lo que nosotros queremos es mantener el empleo en Ecuador y crear 1 millón de empleos en 4 años de gobierno.
En ese sentido, también, ¿qué planes tiene para la pequeña y mediana empresa, que son las que realmente generan la mayor cantidad de empleo en este país? O sea, son los que más potencialidad tienen para poder generar más empleo. Así es, Janet. Mire el caso de Taiwán. El 98% de las empresas taiwanesas son de tamaño mediano y pequeño. Precisamente la pequeña y mediana empresa contribuye al desarrollo del país. Nuestro enfoque será al productor, el productor agrícola, el productor ganadero, al camaronero pequeño, al que nosotros le decimos, vamos a capitalizar con $1.000 millones el Banco Nacional de Fomento, hoy llamado Banecuador, para dar crédito a 30 años y al 1% de interés a los pequeños agricultores y ganaderos del Ecuador. ¿Por qué a 30 años? Nosotros queremos que se capitalice el sector agropecuario ecuatoriano. Hoy representa apenas el 6% del Producto Interno Bruto, pero es el sector que aporta con la mayor cantidad de empleos a la economía ecuatoriana. Necesitamos reactivar la agricultura, la ganadería. Nuestro gobierno del cambio será el gobierno del campo, porque junto con Paul Olsen, con Ney Barro Nuevo y con expertos en materia agropecuaria, estamos trabajando los planes de capacitación, los sistemas de comercialización internos y todo el sistema de crédito para apoyar a los pequeños y medianos agricultores del Ecuador y también a los camaroneros, a los cuales les digo, en nuestro gobierno ustedes van a tener seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra concesionada por el Estado. Le vamos a traspasar la propiedad para que ustedes puedan ir a un banco, tomar un crédito, tecnificar su camaronera, aumentar la productividad y con acuerdos de comercio con la China, abaratar los costos de comercialización, porque hoy el camarón ecuatoriano se va vía Vietnam pagando un peaje para entrar a la China. Eso es absurdo. Necesitamos acuerdos de comercio con la China también. Usted habla, y con esto termino, usted habla también de atraer la inversión extranjera, y desde ese punto de vista hay varias críticas y varios conceptos diferentes. Son digamos, menos ortodoxos. Manifiestan que la atracción de inversión extranjera, si bien es necesaria, no necesariamente es una generadora de empleo. ¿Qué opina usted? Todo lo contrario. Mire usted, Janet, muy bien, bienvenida a la inversión en todos los campos, pero cuando la inversión llega al campo petrolero, se genera muy poquito empleo. ¿Y el dinero dónde va? Al gobierno. ¿Para qué? ¿Para que lo despilfarre? ¿Para permitir actos de corrupción? No. Sin embargo, cuando la inversión extranjera y local llega al sector industrial, al sector agropecuario, al sector comercial, genera empleo. Y de esa manera, ¿dónde va el dinero? Al bolsillo de los ciudadanos, al bolsillo del padre, de la madre de familia, de pequeños emprendedores, proveedores de esa gran empresa. Todo eso en su conjunto reactiva la economía, hace crecer la economía y genera empleo y bienestar para todos los ecuatorianos. Gracias a Guillermo Lasso por estar esta mañana con nosotros y entrar un poco en detalle de su propuesta sobre empleo, como estamos haciendo con todos los candidatos en esta etapa de la campaña electoral. Muchísimas gracias, Guillermo. Vamos a hacer un corte comercial. Gracias a usted, Janet.